He conocido muchos alumnos a lo largo de mi trabajo como docente y muchos de ellos me dicen que les agrada más la historia universal y algunos otros me dicen que les gusta más la historia de su propio país. ¿Cuál de las dos es más importante? Bueno, es una cuestión de gustos, pero algunos protestan que por qué le dedicamos más tiempo a la historia nacional que a la universal. Y eso es básicamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenido. Bien, para empezar, si no recuerdas muy bien qué es la historia universal, puedes checar la cápsula que hicimos la última ocasión, te dejo aquí el enlace arriba. Ahora, si ya sabes qué es la historia universal y vienes buscando información acerca de la historia nacional, vayamos entonces de lleno al tema. La historia nacional como tal es aquella que reúne todos los acontecimientos de importancia que fueron delineando la forma en la que es un país actualmente. Si seguimos con la definición de historia que tenemos desde el inicio del curso, donde la historia investiga el pasado para poder explicar el presente, entonces la historia nacional busca identificar aquellos acontecimientos claves que transformaron a un país en lo que es actualmente. Esos acontecimientos pueden ser de muchos tipos. Pueden ser de carácter militar, de carácter social, de carácter cultural. Recuerda que el ámbito puede ser muy diferente, pero al final está ligado a un mismo fin, que es el de explicar de cómo es un país en la actualidad. Algunos personajes importantes de la historia nacional pueden no llegar a ser muy relevantes para la historia mundial. Es por ello que hay algunos personajes, por ejemplo el cura Miguel Hidalgo, que para la historia de México es sumamente importante, pero que posiblemente una persona que vive en Venezuela o una persona que vive en Brasil no tenga mucha idea de quién se está hablando. Y ellos, a su mismo tiempo, tienen a sus propios héroes nacionales, de los cuales nosotros a veces no tenemos conciencia. La realidad es que es imposible encontrar a una persona que esté presente en todas las historias del mundo, excepto que en verdad haya sido alguien que haya hecho algo que en verdad haya afectado la vida de muchas personas. Pero en la historia nacional vamos a encontrar personas que, si bien no trascendieron en una escala global, sí tuvieron una importancia muy grande al desarrollo nacional. Es decir, aquellos iniciadores de una revolución o de un movimiento de independencia, aquellos inventores importantes o esos presidentes que hicieron un gran cambio para el país son los que vamos a poder encontrar en nuestro estudio. Ahora, una cosa muy importante a discutir. Algunas veces algunos alumnos me dicen: oiga, profe, es que yo llegué a ver un video de YouTube donde decían la verdadera historia de Benito Juárez, por ejemplo, o la verdad detrás de la historia de México. ¿Qué pasa ahí? Bueno, es importante que generemos una pequeña distinción. Las historias nacionales podríamos decir que tienen una especie de alter ego o una historia alterna a la que vamos a denominar historia patria. La historia patria de cierta manera también es muy importante, porque en el momento en que nacemos, pues solamente tenemos conciencia de que vivimos en este país, pero hasta ahí solo sabemos qué fue lo que nos tocó. La historia patria se encarga quizás de enaltecer o quizás de hablar de las partes más brillantes de la historia de un país. Todos los países lo hacen, no creas que solamente es algo exclusivo de México. Todos los países tienen su propia versión de la historia patria, en la cual pues ellos siempre son los buenos y todos los demás son los malos. Cuando estudiamos la historia patria, estudiamos algunos acontecimientos que digamos que están enaltecidos, como si estuvieran maquillados para que se vieran mejor. Y cuando lo estudiamos en la historia formal, pues nos vamos dando cuenta que quizás no tenían tantas virtudes como en un principio nos dijeron. Sin embargo, cada historia tiene un propósito diferente. Mientras la historia patria busca reafirmar las cuestiones de identidad y nacionalismo de un grupo de personas, o en especial de un grupo de niños, la historia formal trata de buscar explicaciones como tal a acontecimientos del presente. No es que la historia patria esté totalmente mal, pero es la manera en la cual nos empezamos a interesar y después abordamos la historia formal y nos damos cuenta de que hay algunas diferencias, a veces que si son demasiado explícitas o notorias. Pero eso es algo que todos los países desarrollan, porque de otra manera sería muy complicado poder formar pues una identidad correcta para cada nación. Piénsalo de esta manera: cuando conoces a una nueva persona, no llegas hablándole de las cosas buenas y de las cosas malas que has hecho. Regularmente te presentas con lo mejor que tienes. Y si esa persona vale la pena o si se interesa en ti, entonces de a poco en poco va a ir descubriendo esas cosas que no te hacen sentir muy orgulloso, pero las va a ir comprendiendo.
Lo mismo pasa con el estudio de las historias nacionales. Entonces, finalizamos el día de hoy. La historia nacional es el conjunto de acontecimientos y de personajes que fueron delineando la forma en la cual es un país actualmente. Esos personajes pueden no ser determinantes para la historia mundial, pero son exclusivos de cada nación y tienen un propósito dentro de ella. Además, la historia nacional también tiene una forma diferente de verse, que es la historia patria, que es un tipo de historia que se hace para poder generar nacionalismo e identidad con una nación, aunque no siempre es del todo certera. Entonces, pues si tú has estudiado mucho de la historia patria y empiezas a ver algunas diferencias cuando la estudias de manera más profunda, no te preocupes o pienses que te mintieron. Comprende que hay un propósito diferente para cada tipo de historia y en lugar de eso, enriquécete para que puedas generar tu propio criterio y tu propia explicación. Nos estamos viendo en la siguiente cápsula.